Buenos días, amados hermanos, nuevamente con Débora, acá en la radio Benecer de la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay, para los 5 continentes a través de la radio y también a través de las grabaciones. Amados hermanos, estamos contentos, estamos felices, ¿sí?, de ver las maravillas de Dios, cómo Dios obra, amados hermanos, de una manera maravillosa, cómo Dios se está moviendo en este momento, en este mundo que es un caos. Vemos la mano de Dios poderosa, hermano. Y eso es lindo para los hijos de Dios, ¿verdad? Ver la mano de Dios, ver cómo Dios se mueve, amados hermanos, con tanto amor, con esos lazos de amor, sí, hacia todos nosotros, sus hijos, ¿verdad? Que Él siempre está acompañándonos, Él nunca nos deja solo, Él siempre nos está fortaleciendo, nos está mimando, amados hermanos, nos está dando siempre esa paz en el medio de la tormenta. Y hermanos, sabemos que el Señor nos llamó con un propósito divino, ¿verdad? Es que nosotros alcancemos, ¿sí?, esa santidad que Dios quiere. Dios nos compró, nos lavó con su sangre, nos justificó delante del Padre, pero Él exige de nosotros, nos pide a nosotros ser santos porque yo soy santo. Lo dice Jesús allí en Mateo, hermanos queridos, ser santo porque yo soy santo. Quiere decir que todo cristiano, todo hijo de Dios, aún siendo pastores, como en el caso mío, amados hermanos, ¿verdad? Yo tengo que estar buscando diariamente la santidad, ¿sí? No fallar a Dios, sacar de nuestro corazón todo aquello que pueda estar oculto, ¿verdad? Puede haber malicia en nuestro corazón. Puede haber celos, que nosotros no lo tengamos como celo, pero puede haber celos en distintos momentos de nuestras vidas y a Dios no le agrada. Por eso nosotros tenemos que buscar la santidad de nuestro corazón, hermano. La santidad de nuestros ojos, de nuestras manos, aún de nuestros oídos y de nuestra boca, ¿verdad? La santidad de nuestros pies, ¿verdad? Esa santidad de caminar en el camino angosto y no resbalarnos y caminar en el camino ancho. Nosotros debemos estar continuamente, amados hermanos, buscando esa santidad, ¿sí? Y como nos dice la palabra de Dios, ¿sí?, es necesario igual entrar con un ojo menos, ¿verdad?, o con una pierna menos, pero entrar en el reino de Dios. Si será importante, hermano, ¿sí?, orar a Dios y clamar a Dios, ¿sí?, pidiendo que el Señor siga metiendo sus manos de alfarero, sacando todo aquello que está escondido en nuestro corazón, hermano. Y nosotros no lo tenemos por pecado. El salmista decía: Señor, examina mi corazón y mira si hay pecado oculto en nuestro corazón. Y hoy nosotros, hermanos, que estamos a un paso de la venida del Señor, tenemos que tener un corazón limpio, tenemos que tener un corazón puro, tenemos que tener un corazón como el corazón de Dios, ¿verdad? Y entonces, hermanos, tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que gemir en el Espíritu por nosotros mismos y luego por los demás. ¿De qué sirve que hayas ganado a todo el mundo y te hayas perdido tú? Dice la palabra, ¿de qué sirve? ¿Verdad? Entonces, hermanos, nosotros vamos a entender, ¿sí?, en esta mañana, que nosotros tenemos que llegar a ser santos. Santo, y como le explico siempre, es apartado de todo aquello que a Dios no le agrada. Estar apartados para Dios, hermanos queridos. Entonces, nosotros tenemos que buscar, ¿sí?, a través de la palabra, que es, hermano, como un espejo para nuestra alma, ¿verdad?, saber las cosas que a Dios no le agrada y están en nosotros. Y allí es para renunciar. Señor, yo renuncio a esto. Yo renuncio a esto otro, ¿sí? Señor, yo renuncio a este carácter que tengo. Señor, moldéame el carácter. ¿Cuántos cristianos, amados hermanos, tienen años dentro del Evangelio y el carácter es lo mismo que cuando estaba en el mundo? No han cambiado su carácter porque no le piden a Dios: Señor, moldea mi carácter. Jamás Dios te va a quitar el carácter, pero te lo va a moldear,
¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener una oración diaria por cada uno de nosotros. Allí encerrado, cerrar la puerta de tu cuarto, allí en esa soledad con el Señor, allí abrirle el corazón, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos, hermanos queridos, tienen malos pensamientos? Como ese programa diabólico del Canal 10, amados hermanos, y después también de la radio, malos pensamientos, ¿sí? Hermanos queridos, veíamos hermanos escuchando malos pensamientos, ¿verdad? Cuando Dios quiere limpiar nuestra mente, renovamos el espíritu de vuestra mente, aún la mayoría de muchos cristianos escuchando esos programas, tirando palada de mugre hacia su corazón, malos pensamientos. Y se gozaban de esos programas. Amados hermanos, yo me sentaba entre los hermanos y he de estar hablando de Cristo, y he de estar hablando de las cosas del Señor. Hablaban de ese programa malos pensamientos, ¿verdad? Y después queremos que el Señor nos unja, que el Señor nos use, que seamos un canal de bendición, pero no nos negamos a nosotros mismos. Nos sentamos en mesa de escarnecedores, amados hermanos. Te lo ponían en todos los ónibus escuchando ese programa malos pensamientos. Hermano, cuando Dios quiere cambiar nuestros pensamientos. Y como te estoy diciendo, ese programa, hay miles de programas más que lamentablemente muchos pueblos de Dios en los 5 continentes se meten a escuchar esos programas donde allí, hermanos, hay espíritus de divorcio, hay espíritu de contienda, ¿verdad? Hay espíritu de suicidio. Y el pueblo de Dios sentado mirando todo eso, amados hermanos, cuando Dios te llama a una santidad, cuando Dios te llama a purificar tu corazón, tus ojos, tus oídos y aún tu boca, ¿verdad? Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos dice muy claro, y yo quiero ir acá a San Lucas 6:46, los 2 cimientos, dice el título. ¿Por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Mirá qué tremendo lo que habla Jesús, ¿verdad? ¿Por qué no hacéis lo que yo os digo? Sin embargo me decís Señor. Pero realmente, ¿me tienes como tu amo? ¿Me tienes como el Señor de tu vida? ¿O haces lo que tú querés con tu vida? Por eso acá, hermano, tenemos que reflexionar sobre este pasaje bíblico, porque en el día de mañana, hermano, podemos quedarnos en el día del arrebatamiento. ¿Por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? El Hijo de Dios, hermano, tiene que entender y se tiene que desprogramar, ¿sí? Que Dios te llamó para hacer luz en el medio de las tinieblas, para hacer luz en el medio de las tinieblas, ¿verdad? Pero para hacer luz, tu vida tiene que vivir en santidad. Tu vida tiene que vivir separándote de todo aquello que a Dios no le agrada. Ahí en Isaías nos habla muy claro. Salid de ahí, pueblo mío, no toquéis lo inmundo. No toquéis lo inmundo. Y mucho pueblo de Dios se enreda con las cosas del mundo. Se enreda con todas estas cosas que se están viendo, amados hermanos, hoy con tanto internet. Se enredan, amados hermanos. Pero después venimos y le decimos Señor a Jesús. Señor, cuando la palabra Señor significa amo, dueño, que tiene toda potestad sobre nuestras vidas. ¿Por qué me decís Señor, Señor y hace lo que vos querés? ¿Cuánto pueblo de Dios hace lo que quiere y después dicen que están bien?
delante de los ojos de Dios. Hermanos, se les cría un velo que aún personas que han adulterado, han fornicado, han engañado a sus maridos o han engañado a sus mujeres, los sentís hablar y la razón la tienen ellos, amados hermanos. Y que Dios avala lo que hicieron. No, hermano, Dios no avala lo que hicieron. Quedaste ciego por el pecado. Quedaste ciego por el pecado. Amados hermanos, tenemos que entender, tenemos que comprender que Dios nos llama a vivir una vida santa, una vida piadosa. Y si yo caigo en pecado, tengo que arrepentirme genuinamente, como lo hizo David. Cuando leemos el Salmo 51, vemos el arrepentimiento genuino de David. Pero hoy caen en pecado, están en adulterio, están en fornicación y están bien. No se arrepienten, no piden perdón a Dios. Yo no estoy juzgando, hermano, estoy enseñando. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Porque cualquiera de nosotros podemos fallarle a Dios. Pero hay un arrepentimiento, hay dolor en el corazón por haberle fallado a Dios y luego al hermano o a la hermana. Eso es un arrepentimiento. Y por eso Jesús te dice hacer frutos dignos de arrepentimiento. Pero el pecado te ciega los ojos. Te ciega. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poderle decir al Señor, Señor, y que nosotros obedezcamos y vivamos la palabra y la pongamos por obra. ¿Cómo le vas a decir Señor al Señor cuando no lo respetas? ¿Cómo le vas a decir Señor cuando haces las cosas de espaldas a Dios? Sin un arrepentimiento. Sin un arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser genuino. Y cuando es genuino un arrepentimiento, al primero que tenés que pedirle perdón es a Dios. Pedirle perdón a Dios. Pero luego vas a tu esposa y le pedís perdón. Le pedís perdón a tus hijos. Le pedís perdón al pastor, a la congregación. Eso es un verdadero perdón. Eso es un verdadero arrepentimiento. Viceversa lo mismo. ¿Sí? La esposa engañó al marido. Amados hermanos, tiene que pedirle perdón a Dios. Tiene que arreglar su vida con Dios. Luego pedirle perdón a su esposo. Luego pedirle perdón a esos hijos. A sus familiares. Venir al pastor y pedirle perdón al pastor. Pedirle perdón a los hermanos de la congregación. Nadie te va a juzgar. Nadie te va a juzgar. Pero tú tienes que entender que cuando dices Señor al Señor, tienes que obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Y si tu hermano está mal contigo, deja la ofrenda en el altar, anda y reconciliate con tu hermano. Y después vení y ofrendá. Quiere decir que esa ofrenda, si tú no la pones, ¿sí?, obedeciendo la palabra sobre el perdón, la estás trayendo sobre maldición para tu vida. Maldición para tu vida. Si pones plata en el ofrendario, tendiendo odios, rencores, celos, iras, contiendas, que es lo que trae todo esto, el divorcio, la separación. Y después venís y ofrendás, como que a Dios lo vas a engañar. A Dios no lo engaña a nadie. Y todavía muchos toman la Santa Cena y dan la Santa Cena en esta condición de pecado. Y le decimos Señor al Señor. Señor, ¿cuál es tu Señor si estás viviendo en pecado y no te arrepentiste? ¿Cuál es el Señor? ¿A quién les decís Señor? ¿A Jesús? Cuando Jesús dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Yo sé que es una palabra dura, pero si Dios la pone en mi corazón, ustedes saben que yo la hablo. No tengo pelo en la lengua cuando Dios pone algo en mi corazón. Y yo sé que del otro lado del receptor está escuchando a alguien que Dios quiere reparar su vida.
y que se arrepienta, porque pronto vendrá el Señor sobre él. Así que, hermano y hermana querida, ¿sí?, cuando le digamos Señor al Señor, sea porque lo amamos, lo respetamos y tenemos temor reverente de Dios. Hay una nube de testigos alrededor nuestro. Y no solamente son personas, no solamente son tus familiares, no solamente son los hermanos de la iglesia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, sino que hay una nube de testigos, de demonios, mirando lo que haces. Y hay una nube de testigos de ángeles mirando lo que haces. Por eso hay que tener temor reverente y volverte a Dios cuanto antes, porque Dios te recibe. Pero tenés que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Dignos de arrepentimiento. Porque Dios te recibe como al hijo pródigo. Si el justo cayera 7 veces lo levantaría el Señor. Nosotros no somos quien para juzgar, pero sí que tenemos que hablarte la palabra de Dios. Sí que tenemos que exhortarte para que tú cambies la manera de vivir en todo sentido. En todo sentido que a Dios no le agrade, tienes que cambiar tu manera de vivir. Y si no puedes y no te da la fuerza, tenés que pedirle al Espíritu Santo de Dios que te ayude a cambiar. Por eso estamos en el tiempo de la gracia y el Espíritu Santo te va a ayudar a cambiar. Hermanos, hoy le decimos al Señor, Señor, y vivimos una vida light, una vida con un pie en el mundo y un pie en el camino del Señor. Amados hermanos, que Dios nos ayude a poder entender que cuando le digamos Señor a Jesús, lo digamos con temor, ¿sí?, con un temor reverente. Y que nosotros vayamos a la oración con ese temor, abriendo nuestro corazón y decirle, Señor, mis ojos han pecado. Mis ojos han pecado. Eva, hermano, lo primero que vio fue el fruto. Miró el fruto y aquel fruto era atractivo. Quiere decir que por los ojos también entra el pecado. También entra por los oídos, amados hermanos. Que Dios nos ayude a poder entender, de poderle decir al Señor, Señor, ¿sí?, con frutos dignos de arrepentimiento. Dios quiere que tengas un cambio. Dios quiere que reconozcas que estamos en los últimos días y Él está trabajando con tu corazón para poderte llevar eternamente junto a Él al reino de los cielos. Está en ti, hermano, y está en ti, hermana, aceptar lo que Dios está hablando, ¿sí?, y que des un paso al costado al pecado, a la inmundicia, y pidas perdón a Dios. Y pidas perdón a tus familiares, aquellos que has herido, amados hermanos. Yo ya le pedí perdón a Dios. Y a tu marido le pediste perdón. Y a tu mujer le pediste perdón. A tus hijos le pediste perdón. Cuando sucede algo así, la familia queda herida. La iglesia queda herida. Entonces hay que humillarse y pedir perdón a Dios y pedir perdón a aquellos que te rodean, amados hermanos. ¿Por qué me llamás Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Mirá bien, te lo vuelvo a repetir, hermano y hermana que me estás escuchando. Todo aquel que viene a mí, a Jesús, y oye mis palabras y las hace, las cumple, las vive, las pone por obra, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo, buscó la firmeza y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cavó hondo, buscó la firmeza y esa roca es Jesucristo. En el mundo espiritual, hermano, tenemos que cavar hondo, buscar la firmeza, estar sobre la roca, no movernos de la roca que es Jesucristo. Y cuando vino una inundación,
el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba sobre la roca. Vinieron espíritus de adulterio, de fornicación, de laxivia, de robo, de mentira, de celos, de iras, de contienda, pero aquella casa estaba sobre la roca. Tenía el yelmo de la salvación puesto sobre su cabeza. Amados hermanos, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacés lo que yo digo? Mira lo que dice en el 49. Mas el que oyó y no hizo semejante al... Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Mira esto, hermano, es para hablarlo toda la mañana solamente con este versículo, ¿sí? Fíjate lo que dice: mas el que oyó y no hizo, es semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sobre el mundo. Amados hermanos, también significa eso, sobre el mundo. Cuando Dios dice la amistad con el mundo, es enemistad para Dios. Hoy copiamos las cosas del mundo y las traemos. Traemos las cosas de Babilonia, traemos las cosas de Egipto y las traemos a nuestro corazón. Y las vivimos y decimos Señor a Jesús. Pero cuando, hermanos, vivimos con un pie en el mundo, en la tierra, y vivimos con un pie en el Señor, cuando vienen los vientos, cuando vienen las tempestades, cuando vienen las luchas, cuando vienen los problemas, te caíste. ¿Por qué? Porque tu casa no estaba fundamentada sobre la roca, sobre la palabra de Dios. Estaba fundamentada sobre tus pensamientos, como la mujer de Lot, que el ángel le dijo, no mires para atrás. Y la mujer de Lot miró para atrás. ¿Cuántos hoy hay que agarran el arado? Y la Biblia dice que si agarras el arado no mires para atrás. ¿Cuántos han agarrado el arado y están mirando para atrás? Y están predicando la palabra. Y están dando consejos. Y los ves y es algo precioso. Y le dicen Señor al Señor mirando para atrás. Amados hermanos, que Dios nos ayude a decirle al Señor, Señor, sintiéndolo como amo, como dueño de nuestras vidas, con respeto, con temor y reverencia, aquel que nos llamó para su reino y para darnos vida eterna, que le costó el precio de entregar a su Hijo a morir, ¿sí?, ahí en la cruz del Calvario, masacrado por ti y por mí. Él sí pudo venir al mundo a morir como hombre masacrado para salvarte, y a ti no te interesa el sacrificio de Jesús, y tomándole el pelo le decís, Señor, viviendo como tú querés. ¿Te crees que vas a entrar al reino de los cielos así si no te arrepentís verdaderamente? Hoy es el tiempo de arrepentirte. Hoy es el tiempo de decirle, Señor, me arrepiento. Estoy viviendo en dos caminos y entiendo que te digo, Señor, faltándote el respeto. Te pido perdón, Señor. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a ser ese hijo que tú deseas. Y quita de mí todo aquello que no te agrada, que no te sirve. Aleja de mí el mundo, sus modas. Aleja de mí todo aquello que constrita al Espíritu Santo. ¿Saben cuántos cristianos caminan en este mundo con el Espíritu Santo contristado porque no están haciendo la voluntad del Padre? Ahí en Juan 14 dice, el que me ama guarda mi palabra y yo rogaré al Padre y el Padre vendrá y vendré yo y haremos moradas con él. El que me ama
guarda mi palabra, vive mi palabra, la pone por obra mi palabra, toma su cruz y me sigue, se niega a sí mismo. Ese es el discípulo del Señor. Por eso Dios manda a ser discípulos. El discípulo está muerto a sí mismo. Como dijo Pablo, no me alcanza todos los días para repetir lo que dijo Pablo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo estaba sepultado, crucificado con Cristo. Y tú y yo tenemos que estar sepultados y crucificados con Cristo. Entonces podemos decir, yo soy un discípulo del Señor. Yo puedo decir tranquilamente, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Amados hermanos, Dios nos está llamando a una consagración. Dios nos está llamando a no jugar más al Evangelio, sino ser discípulos de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, ¿sí? Que Dios nos ayude a poder entender lo que es ser discípulos, que es ser discípulos del Señor. Vamos a ir a un corte con mi hermana Débora y enseguida volvemos.